Bueno, tenemos este script, un, un notebook de Colab, donde pues estamos analizando la caminata aleatoria. Este sería la definición de una caminata aleatoria simple. Lo que usualmente se toma es como la probabilidad igual a un medio, pero también podrían tomar cualquier valor entre 0 y 1. Y entonces el complemento de eso sería la probabilidad de retroceder 1. Entonces, aquí está pues la definición em, y el esquema de que si están en el I, pueden pasar al siguiente estado J, donde el J puede ser I más 1, o sea, 1 más, o I menos 1, o sea, 1 menos, con las probabilidades P y 1 menos P. Este sería el diagrama de transición. Claro que este nada más es para un I genérico, porque podría ser este el estado 0, el estado 1. Entonces, pues son estados infinitos. En este caso, pues es todo Z, ¿no? Y aquí está que eh, son todos los enteros, ¿no? Z. Y bueno, aquí tenemos habíamos definido ya una función para nuestra caminata aleatoria, donde le pasamos el número de pasos y la probabilidad P. Obviamente, la otra probabilidad es el complemento de 1 menos P. Y x0 sería, ¿cuál sería el estado en el momento cero? Por default le vamos a asignar esa probabilidad de 1.5, de 0.5 o de un medio, y por default también el estado inicial va a ser cero. Entonces, bueno, aquí ya está eh, pues una descripción de lo que hace esta función, qué parámetros recibe, qué parámetros regresa. En este caso, pues va a ser una lista que contiene la posición en cada uno de los pasos de esa caminata aleatoria. O sea, puede avanzar, puede retroceder. Ajá. Cualquier otro caso tiene probabilidad cero y sería eventos imposibles. Y bueno, ¿cómo se hace? Primero ponemos la posición dándole el valor que pasamos por parámetro, y si no le pasamos se pondría cero. Y luego creamos una lista de posiciones donde, bueno, la primera va a ser esta posición. Esto es una lista, ¿se acuerdan que ya habíamos visto eh, estos tipos de datos? De todos modos, hay un formulario en el que pueden proponer temas para ver de Python. A ver, lo voy a abrir. Está en Discord. Es este. Entonces, este sería repaso de programación con Python, y ustedes aquí pondrían qué temas o temas se sugiere para repasar material sobre programación en Python, y hacemos material de eso, ¿vale? Podrían ser tipos de datos o las funciones, no sé. Y aquí tenemos nuestra caminata aleatoria, que es un ciclo, es un ciclo for. Como no nos interesa el índice, pues le ponemos el guión bajo para cada elemento en el rango de número de pasos. Si le ponemos 5, pues va a ser 5 iteraciones este for. Entonces va a ser 0, 1, 2, 3, 4, aunque no nos importa el índice. Simplemente para cada uno de esos vamos a utilizar una función de NumPy. Aquí lo tenemos importado previamente, NumPy como NP. Y realizamos un aleatorio choice. El choice lo que hace es una elección de una lista. En este caso, pues, nos va a elegir entre 1 o -1, avanzar o retroceder. Con estas probabilidades, la probabilidad de avanzar es P y la probabilidad de retroceder es 1 menos P. Esa P también está dada por parámetro. Viene aquí.
y el número de pasos también. Después, a lo que nos dé ese aleatorio, puede ser uno o menos uno, se lo sumamos a la posición que tenemos actualmente y sustituimos el valor. Y a las posiciones, pues le agregamos ese elemento, ¿vale? Al final regresamos la lista de posiciones después de que termine todo el for. Suena, suena simple, ¿no? ¿O alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, usamos Matplotlib, la función de pyplot, para graficar. Vamos a hacer esta gráfica. Esta es una caminata aleatoria. Como solamente estamos realizando los pasos avanzar, retroceder, sería una dimensión. También podríamos poner una segunda dimensión donde suba y baje. Y esa sería una caminata aleatoria 2D. Y también podría ser una 3D. Por ejemplo, aquí ya le puse 1000, pero podríamos ponerle 10 pasos. Es más, vamos a poner 3 pasos. Y aquí están las posiciones que nos regresa a nuestra función. Entonces le pasamos 3 pasos y vamos a graficar posiciones. Aquí están las etiquetas de los ejes X y Y y el título. Ujú. Vamos a poner la cuadrícula y voy a correr esto. Fíjense que pues no corrí, no, apenas se está conectando. Y ahorita va a decir, no conozco esta función. Ya dijo. Entonces dice, no conozco esa función. Si se van acá, dice el nombre, caminata aleatoria no está definido. Y es que pues no he corrido esta celda. Entonces no se ha definido la función. Entonces corremos esta y luego otra vez esta. ¿De acuerdo? Listo. Y ahí está. A ver, um, pasos. Caray, ¿qué pasó? Aquí. Sí. Fueron 3 pasos, ¿no? Entonces, comienza en el cero. Después de un paso, fue -1 y quedó en -1. Después de un segundo paso, fue un +1 y regresó al cero. Y después de 3 pasos, acabó en +1. Entonces fue -1 +1 +1. ¿Sí? Esa es una posible trayectoria de nuestra caminata aleatoria, pero puede hacer, ocurrió exactamente lo mismo. Vamos a ver otra. Ahora pasó al revés, empezó en cero, 2 veces subió y una bajó, aunque terminó en el uno también, ¿vale? Y así, puede hacer cosas diferentes. Por ejemplo, en este bajó 3 veces. Esa es una de las cosas poco probables, porque para llegar al -3 tendría que pasar que las 3 veces eh, sean -1. A diferencia como con el uno que pasó hace rato, que pudimos obtenerlo de varias formas. En este caso, una bajada y 2 subidas o 2 subidas y una bajada. Ujú. También podría ser una subida, una bajada y otra subida, ¿no? Entonces, puede haber varias maneras. Y eso hace que, por ejemplo, cuando tenemos 3, nos podamos preguntar cuál es la probabilidad de todo lo posible, de la posición después de 3 pasos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que se quede en el cero después de 3 pasos? O que se quede en el uno o -1 o +2 -2, etcétera. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que una caminata aleatoria con un medio, como no le pase más parámetros, la probabilidad de avanzar es un medio y la probabilidad de retroceder es un medio? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la probabilidad de que la caminata aleatoria regresara al cero después de 3 pasos? ¿Qué propone?
¿Cuál trayectoria regresaría al cero después de tres pasos? Aquí hay que notar que lo único posible es que avanza o retrocede. Ajá. Y quedarse ahí no es posible. Es un evento imposible. Y por ser evento imposible tiene probabilidad cero. Pero eh, si quisiéramos que regresara al cero, ajá, primero tiene que avanzar o retroceder, ¿no? Si avanzaron otra vez, imagínense que avanzan y luego avanzan otra vez. En un paso no baja, no pueden bajar dos. Y si retroceden y quedan en el origen, al siguiente paso tienen que subir o bajar, ¿no? Entonces no podrían regresar al cero, ¿sí? Entonces la probabilidad de regresar al origen después de tres pasos sería cero. Pero sí hay probabilidad de regresar al origen después de dos pasos. De hecho, todo lo posible para dos pasos sería regresar al cero, ajá, o llegar al 2 o llegar al menos 2. Esas serían las tres posibilidades, ¿sí? Después de un paso, lo único posible es llegar al uno o llegar al menos uno, ¿de acuerdo? No se puede quedar en el cero. Después de eh, tres pasos, lo posible sería, porque antes era, en dos pasos era cero, 2 o menos 2. Y ahora, después de un paso más, lo posible sería, eh, que estábamos en tres pasos, ¿no? Como pudimos llegar al cero en dos pasos, en un paso más podríamos llegar al uno o menos uno. Entonces, uno y menos uno es posible, el cero no. Y como pudimos llegar al 2 y menos 2, entonces podríamos llegar del 2 al uno o del 2 al 3. Ujú. Entonces, lo posible podría ser uno o 3 y sus negativos, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No. Perfecto. Ok. Lo interesante es pues cuando hacen más pasos, ¿no? Voy a poner unos 30 eh, y aquí está. Ya se ve un poquito más todos los movimientos que hace. Aquí dio cinco pasos, como sería uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿no? Bajó dos veces, subió tres y llegó al uno. Ajá. Y así. Y una propiedad interesante de la caminata aleatoria es que eventualmente va a regresar infinitas veces. Vean, aquí regresó al cero, aquí regresó al cero, aquí regresó al cero, aquí regresó al cero. Y podríamos hacerle alguna filtración de llegar hasta donde llegó al 10, por ejemplo. Tenemos la historia de todo lo que llegó hasta el 10. Y dado que ya tenemos esa filtración, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿No? Podríamos calcular cosas de la esperanza condicional o algo del estilo. Ya hubo ejercicios en clase de este tipo de cosas, ¿no? Ok. Otra cosa interesante que podríamos hacer es calcular las probabilidades de todo lo posible en ciertos pasos. Por ejemplo, ¿cómo va a quedar la distribución en 20 pasos? ¿Sí? Esa sería pues, otra cosa que podríamos hacer. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Fíjense, vamos a hacer, mm, podríamos hacer
Podríamos hacer dos cosas. Otra variación de la caminata aleatoria es que pongamos un tercer estado. O sea, puede incrementar, puede disminuir o se puede quedar igual. También podría ser otra, una variación de esta. Y podrían hacer otros tipos de variaciones con las distribuciones de probabilidad. Pero esta es la caminata aleatoria simple. Em, pues a ver, podríamos realizar una caminata aleatoria en dos dimensiones o podríamos realizar varias simulaciones para ver cómo se ve la distribución. Em, ¿qué, qué prefieres? Mm, La primera, está bien. La primera, ok. Entonces, pues ponemos aquí un código de texto. Podríamos poner, ¿qué dijimos? Una caminata bidimensional, 2D, ¿sí? Ahora, el Markdown, acuérdense que pues, te podemos poner aquí un gatito y este es como un H1 de HTML, o sea, un header, ¿no? Entonces ya con esto ya queda mm, más grande y como en negritas, ¿vale? Y bueno, pues vamos a hacerlo como si no tuviéramos nada y necesitamos importar NumPy. Y también necesitamos importar matplotlib. Y ya está, nos lo recomienda, ¿no? El alias. Te lo vamos a tratar como PLT, ¿vale? Y al igual que acá, pues vamos a definir nuestra caminata aleatoria. Nada más que ahora, es más, me la voy a copiar y vamos a quitar esto por ahora. Esto es como documentación que pueden ir haciendo sus funciones. Así que no es necesario ponerla, pero ayuda mucho después. Bueno, lo voy a dejar. Ahorita vemos si lo podemos ajustar. Y esta va a ser 2D. eh, um, y le pasamos el número de pasos. eh, Podríamos darle aquí qué tipos de cosas hacer. No sé, ponerle probabilidades o que sea equiprobable, no sé, ¿no? Por ahora, vamos a decir que siempre empiece en el origen y que todo sea equiprobable, ¿vale? Entonces nada más vamos a decirle el número de pasos, ¿sí? Y aquí pues ya quitamos parámetros. Vamos a ponerle así. Realiza una caminata aleatoria, iniciando en el punto. Va a iniciar en este caso, en el 0,0. Después lo podríamos modificar a que inicie en otro lado, ¿no? Y una probabilidad, vamos a ponerle, como queremos que sea aquí probable, eh, igual para cada paso. Ajá. Pues vamos a poner que es equiprobable. Y nos va a dar una lista que contiene la posición en cada paso de la caminata aleatoria, ¿vale? Ahora, la posición aquí ya nos dice que no conoce X0, pues no se lo hemos dado. Y la posición va a ser al inicio,
un, el 0,0, ¿no? Este punto. Pero como quisiéramos, eh, vamos a trabajar con arreglos de NumPy, vamos a convertirlo en un arreglo. Entonces, NP es de NumPy.array. Y esto va a convertir la lista en un arreglo. Y eso es porque, bueno, usualmente es más o menos simple trabajar con estos objetos. Tiene más propiedades que podemos utilizar y, y podemos usar también cosas de álgebra lineal y todo si lo ocupamos. También lo podemos dejar como lista y trabajar con la lista, pero pues es bueno eh, tener, poder utilizar más funciones. Y luego, si nada más ponemos posición, lo que va a pasar es que va a mandar una referencia de ese arreglo acá. Entonces, aquí lo que cambiaría es que queremos mandar una copia. Entonces, si mandamos esto, ya se manda una copia y se guarda aquí en arreglos en una lista, perdón, de arreglos de NumPy, ujú, donde pues nada más le mandamos una copia, no la referencia. Porque si después modificamos la posición, pues ya vamos a modificarlo también en las posiciones. Ujú. Y bueno, nuestra caminata aleatoria ahora sería en 2D. Aquí está. Va a seguir otra vez un rango de número de pasos para nuestro ciclo for. Y aquí va a cambiar un poquito porque eh, nosotros podríamos poner esto dos veces, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos decir el paso X va a ser esto. Ajá. Y el paso Y, lo mismo, pero para Y, ¿no? Ahora no tenemos esta P, vamos a definirla por aquí, o la podríamos pasar también como parámetro. Mm, ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Vamos a pasarla como parámetro. Entonces, la P, si no me la dan, va a ser cero. Ujú. Y esa sería la probabilidad para ambos. Claro que podríamos hacer aquí muchas variaciones que nos den una probabilidad para uno y una probabilidad para otro, e incluso podríamos hacer algo en el que nosotros demos que la probabilidad de cualquier opción que puedan ser irte a la derecha, irte a la izquierda, arriba o abajo, son cuatro opciones y en cada uno solamente tenga esas cuatro opciones. O sea que pueda irse a la derecha nada más o arriba, ¿sí? Es más, incluso si quisieran que pase eso, podríamos agregar la opción de que se quede quieto de un lado y entonces tendríamos tres opciones. Es más, vamos a hacer eso. Una variación sería, también da la opción de quedarte en medio y si se queda fijo en el X y se mueve en el Y, pues verían una línea vertical y si se queda quieto en el Y, y se mueve en X, serían líneas horizontales, ¿no? Pero entonces ya no le pondríamos la probabilidad acá para que, como decíamos, fuera equiprobable todo, ¿no? Entonces, esta función, si no le ponen probabilidad, entonces hace todo equiprobable. Son tres opciones, entonces cada una tiene un tercio de probabilidad. Ahora, lo que sí es que puede salir dos unos y entonces avanzar uno y avanza en diagonal. Esas también son posibles. Si no las quisieran, las podemos quitar también. O sea, podemos hacer muchas cosas en la variación de la caminata aleatoria. ¿Sí? Ahí sí que depende pues de cada quien, ¿no? Ahora,
Este paso X, nada más para hacerlo explícito, o sea, lo podríamos hacer en una línea, pero vamos a hacerlo así, ¿no? La posición era una lista, ¿no? Un arreglo, perdón, donde tenía dos elementos. Entonces, en la posición cero, vamos a ponerle el paso X. Le sumamos el paso X. Esto es lo mismo que haber dicho que en la posición cero va a ser igual lo que tenía en la posición cero más el paso en X, ¿no? Y esto mismo hay que hacerlo para la Y. ¿Está bien? Sería para la Y, nada más que aquí sería en el índice uno y esta la posición, sería el paso Y, ¿no? Y entonces esto se suma y se guarda aquí. Y ya cambió este objeto, este objetito. Lo vamos a agregar, nada más que acuérdense, si nada más le ponemos posición, lo manda como la referencia y cuando lo modifican, pues ya es otro, ¿no? Entonces mandan una copia nada más. Otra forma de hacerlo, pues es que vuelvan a crear otro arreglo, algo de este estilo, con ese constructor y estos elementos podrían crear el siguiente y ya, no necesitan mandar una copia. Eh, ¿Y qué más? Y al final, pues regresarían. Ah, no, ya está el return. El np punto. Otra vez vamos a mandarlo en un arreglo de posiciones. Podríamos trabajar con listas también, ¿eh? O sea, también podríamos hacerlo, pero les digo, es mejor, pues tiene más propiedades hacerlo con un arreglo de NumPy. Y listo, ya quedó. Esa sería nuestra función, ¿de acuerdo? No hubo errores ahí de sintaxis en esto, entonces pues ya, dice que está bien, vamos a ver si es cierto. Y por ejemplo, podríamos poner nuestra simulación, el número de pasos, y vamos a decir que sea, ¿cuánto les gusta? Mientras voy haciendo el otro, ¿cuánto les gusta? La teoría 2D es esta. Yo las pongo, voy a ponerle unas 10. Y ahora vamos a graficarla. Bueno, la vamos a poner así. Lo voy a imprimir. Fíjense, empezó en el 00, luego se quedó normal aquí y fue al -1, ¿de acuerdo? Luego -1, -2, 0, -1. O sea, cuando estaba en el 0, -1, decrementó en uno y decrementó en otro. Entonces este se fue en diagonal, ¿sí? Y así, y así va avanzando. Esta es una de las posibles versiones de caminatas aleatorias en dos dimensiones. Les digo, ustedes pueden hacer pues la suya. Depende de qué necesiten o qué condiciones necesite cumplir, ¿no? Y vamos a hacer la gráfica, que es lo bonito, ¿va? En la gráfica, ustedes podrían poner, acuérdense que es plt.plot y pondríamos las posiciones. Nada más que necesitamos poner las X y las Y. Entonces, las X serían eh, todas, todos los puntos en la posición cero. Ujú. Y en las Y serían todos los puntos en la posición uno. Son las Y. Ujú. Y listo. Ahí está.
Ahora, fíjense que, ¿dónde está el 00? Aquí, ¿no? ¿Quién sabe qué hizo? Porque ahí no, no, pues sí, sabemos qué hizo. Ajá. 0, 0 y luego 0 al -1, 0 -1. Entonces se fue, aquí estaba el 0, 0, este debe ser el punto, ¿no? Ahora vamos a ver si sí. ¿Dónde está el 0? Ah, no, aquí está el 0. 0, 0 es este. Empezó aquí. ¿Sí, sí lo ven? Eh, ¿Cómo lo haremos? Vamos a poner para que nos ayude. lt.plot. Posiciones en el 0, 0 y posiciones en el 0, o sea, fue la primera en Y, ¿no? Y vamos a poner una bolita verde, green, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está. Ese puntito es el inicio, ¿vale? Y luego dice, luego te fuiste uno hacia abajo, ¿no? -1. Y si es cierto, ¿no? 0 -1. Y luego -1, -2, ¿no? Entonces se fue -1 menos en diagonal. -1, -2. Aquí está. Y luego vino para acá, o sea, decrementó X, incrementó Y, ¿no? Decrementó. No, ¿qué dijimos? Estábamos aquí, ¿no? ¿Qué pasó? Estábamos en -1, -2. Ah, no, incrementó, regresó al punto anterior, regresó y luego se quedó ahí porque una de las posibilidades es que ninguno avance, que haya salido 0, 0, se quedó ahí y luego otra vez regresó al que estábamos y ahora sí, decrementó la X, incrementó la Y, ahora sí. Entonces lo que hizo fue, bajó, se vino para acá, regresó, se quedó aquí, luego volvió a bajar y luego subió para acá, ¿no? Y así, y por aquí debe hacer el cuadradito este de acá. Pero eso es en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Podríamos hacer pues más. Lo bonito sería, y pues para ver en cuál terminó, terminó en el -2, -1, -2, ¿dónde está el -2? Aquí, y -1 es este punto. Aquí terminó. Hizo cosas y terminó así. No, a lo mejor hizo esto, la vuelta así, o al revés, o de repente se quedó o algo, ¿no? Pero por ahí esa fue la trayectoria. Vamos a poner lo mismo, pero para el punto final. Nada más que un rojito, ¿no? Red, ¿de acuerdo? Y las posiciones, pues tendríamos que ver cuál fue el último, pero una forma fácil es poner -1. -1 lo recorre al revés y entonces terminamos con el último. Y aquí pues, ya está, ¿no? Y cae aquí. ¿De acuerdo? Punto inicial, punto final. Ahora, podemos volver a hacer la simulación. Obviamente ya no sería igual. Y si imprimimos la gráfica, pues ya queda así. Aquí inició y aquí terminó. Hizo cosas raras ahí, pero esa es nuestra caminata aleatoria. Lo padre sería, por ejemplo, pues si le ponemos 100, por ejemplo, 100 acá, y ya se ve un poquito más complejo, ¿sí? Le ponemos 1000, aquí, aquí inicia, aquí termina, ¿sí? Incluso se fue para acá y tuvo que pasar por aquí, pero en algún momento regresó y eso es lo que les digo, en una dimensión o dos dimensiones, una propiedad interesante es que van a regresar infinitas veces, ¿sí? Eh, Vamos a realizar
una de 10.000, nada más para ver cómo se ve. Ya debería verse tipo estilo fractal, ¿no? Y ahí está. Iniciamos en el verde y terminamos en el rojo. ¿Sí está bien? Y ahí está. Esa es una simulación en 2 dimensiones. Ahora, otra cosa que vamos a hacer después es hacer varias simulaciones de una dimensión para ir viendo cómo se ve la densidad de rayas y calcular la distribución, calcularla y luego simularla y ver la distribución de las probabilidades para n pasos, ajá, de la caminata aleatoria. ¿De acuerdo? Y bueno, la gráfica pues la pueden hacer ya más bonita. Ven que aquí le pusimos todo esto, ¿no? Las etiquetas en X, Y, podrán poner el rango. Entonces aquí está. Nada más que aquí ya no son pasos contra la posición. Aquí se va moviendo en el eje X y el eje Y. Esto pues no va. Y caminata aleatoria en 2 dimensiones. Le podemos poner la cuadrícula y este sirve para que les abra la ventanita. Aquí no lo necesitamos, se les va a abrir aquí en el notebook, pero aquí está. Es la misma simulación. Si volvemos a simular, pues obviamente ya no va a ser esta misma figura, vamos a ver otra. Ahí está. Quedaron más lejanos un punto del inicio al final. Ujú. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, eh, comentario? No, por ahora todo está bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta hoy. Y se supone, este código ya está actualizado para que lo puedan ver. Es el mismo. ¿Sí? Es el mismo enlace que está en el que iniciamos. Ahí si quieren, pues pueden hacer pruebas, modificarlo. Lo que les sugiero, creo que nada más le puse de lectura, entonces pueden hacer una copia y ya hacer sus modificaciones en su notebook. ¿De acuerdo? Entonces nos estamos viendo. Buen fin de semana. Sí, gracias. Gracias. Nos vemos.